Hola colegas, buenas noches. Mi nombre es Fidel Estrada Palma. Estamos grabando desde Villahermosa, Tabasco, a las 8:27 de la noche del 25 de marzo del año 2021, hora del centro de la Ciudad de México. Bien, vamos a tratar esta noche un tema importante, las desventajas económicas del concubinato. Concretamente, ¿cuál es la situación económica, los problemas que se enfrenta la concubina y, bueno, al final una posible solución para esta desventaja de esta unión informal? Bien, para quien no me conozca, mi nombre es Fidel Estrada Palma, yo soy abogado litigante y desde hace 30 años me dedico a resolver asuntos de carácter civil, familiar y mercantil, así como los amparos que se derivan de esta clase de juicios. He sido profesor en algunas universidades aquí en el estado de Tabasco y estoy aquí para platicar con mis colegas abogados, pasantes en derecho, estudiantes en derecho y quienes quieren empezar a litigar o aprender cuestiones de derecho familiar. Este canal les va a ayudar mucho porque da las bases generales para empezar a comprender este tema. Bien, pues vamos a entrar en materia. Vamos a hablar del concubinato. Me permití redactar una definición o una forma de entender el concubinato que pueda servirnos para entender de qué estamos hablando. Bien, el concubinato es o se llama a concubinato a la unión de dos personas solteras que de manera estable viven juntas en el mismo domicilio por el plazo que marca la ley. Hay que aclarar que esta unión de estas dos personas es porque ambos deciden juntarse, como le llaman comúnmente, irse a vivir juntos y en cierta forma deciden formar una familia. Aunque en el principio, en la toma de la decisión, quizá no se tenga esa claridad, pero en el momento en que se cumplen los requisitos de ley, pues entonces se va a considerar concubinato y se va a considerar que se ha creado una familia de hecho. Entonces, ¿cuáles son las situaciones de ventaja o de desventaja económica de esta figura del concubinato? La ley lo equipara al matrimonio, es decir, la ley dice que es equiparable o que se asemeja o que se parece o que se le dará un tratamiento como si fuera el matrimonio, pero no son iguales. No son iguales porque en algunos aspectos sí se le da ese tratamiento y en otros aspectos no se le da ese tratamiento. Veamos, lo más importante, diría yo, lo más importante es, si comparamos con el matrimonio se puede establecer de acuerdo con dos formas económicas diferentes. Una se llama sociedad conyugal y consiste, bueno, otras personas la conocen como mancomunada, es lo mismo. Consiste la sociedad conyugal en que ambos cónyuges están de acuerdo en que el producto de su trabajo durante el tiempo que dure el matrimonio se comparta en partes iguales y que la fortuna que puedan crear, o patrimonio mejor dicho, será propiedad de ambos en partes iguales, es decir, 50% y 50%. Y en caso de que el matrimonio, pues por alguna razón no prospere, entonces debe dividirse los bienes habidos en esta proporción, 50 y 50. 50 para el hombre, 50 para la mujer. Eso tiene sus problemas, no crean que es así tan sencillo que llegamos a un juzgado y dice dame la mitad de la casa, ahí está tu millón. No es tan fácil, pero bueno, ahí está la base. El otro régimen es la separación de bienes. Por concepto de la separación de bienes, los cónyuges están de acuerdo en que cada uno va a ser propietario de su patrimonio. Cada quien va a ser dueño de su patrimonio.
Punto. Ahí quiero hacer una aclaración. No es mejor uno o no es mejor otro. Tienen diferentes ventajas y diferentes desventajas. Digo, por ejemplo, un ejemplo así muy sencillo, si una persona que está casada en separación de bienes de pronto comete errores en su negocio, le empieza a ir mal, queda mal con proveedores, lo demandan los trabajadores, les hacen una huelga, le quitan la fábrica, bueno, esa persona puede ser sujeta de embargos, todo su patrimonio lo van a cobrar los acreedores, los trabajadores, el sindicato y bueno, obviamente el fisco pues recuperará su parte. Y no podrán no podrán embargar la casa de la señora, el carro de la señora, las cosas de la señora, en un régimen de separación de bienes. En cambio, en un régimen de sociedad conyugal, se entiende que las deudas son contraídas por ambos cónyuges y entonces es posible que en un caso como el que acabo de dar, si pudiesen embargarle, si pudiesen privarle, pues de su patrimonio a la mujer por las deudas del marido o viceversa. Bueno, regresando al tema de separación de bienes, quiero decirles que también tiene su punto de equilibrio o su punto de justicia. Es decir, hace poco tiempo se ha establecido ya de manera firme en la jurisprudencia de este país e incluso muchas legislaciones ya lo están incorporando, algo que se llama la compensación, que es no es una figura, es un mecanismo de equidad por medio de la cual en los casos en que se rompe el matrimonio, se disuelve y una de las dos partes resulta que se enriqueció y la otra por dedicarse al hogar, dedicarse a los hijos, dedicarse o por imposibilidad de trabajar, queda en un nivel económico pues igual al que se casó, o sea, sin nada, como cuando se casan todo el mundo, sin nada. Entonces, esta persona puede recibir del otro una compensación de hasta el 50%. Tiene sus reglas, pero hasta el 50%. Es decir, si la mujer ayudó al marido, cuidó la casa, le dio de comer, le lavó la ropa, le planchó, lo mandaba temprano a chambear todos los días, bien comido, entonces la ley, el legislador ha considerado que debe de darse una equidad. O sea, que la mujer no puede irse a la calle sin nada cuando ella es partícipe de la riqueza que creó el marido. Bueno, entonces ya estamos en ese tema. Se llama compensación. Por consecuencia, en los dos regímenes económicos del matrimonio, en caso de una separación, pues la mujer recibe algo. Y hago especial énfasis en la mujer porque, pues si ustedes se dan cuenta, la parte que hay que proteger, que la parte menos favorecida es la mujer. ¿Por qué razón? Bueno, pues principalmente porque la mujer, al ser la madre, al haberse embarazado, al destinar su tiempo, su vida a cuidar a los hijos, a procurar el embarazo, aun y cuando trabaje, la mujer tiene esa, digamos, esa carga genética social, esa carga cultural que acepta, que no es mala, al contrario, es bellísima. Ese es un espíritu grande, el de la mujer, que acepta cuidar a sus hijos, darles de comer, tenerlos en óptimas condiciones, la limpieza, la higiene, bañarlos, lavarles la ropa, la limpieza de la casa, lavar los baños, en fin, es un conjunto de cosas impresionantes que la mujer hace dentro del hogar. Bueno, entonces, ¿qué pasa en el concubinato? Si se fractura un concubinato, la mujer se va sin nada. Punto. Se va sin nada. No importa si el concubino era negociante, era empresario, pues, o era un joven
profesionista, independiente, abogado, con éxito, que le empiece a ir bien, o un médico, no importa lo que sea. El caso es que por regla, digamos por regla general en la vida, lo normal es que la gente cuando empieza a trabajar, empieza a desarrollar una profesión, una actividad comercial o económica, pues empieza a crecer. La gente desea tener un patrimonio, desea tener una casa, desea tener un coche, desea que les vaya bien. Entonces, bueno, pues lo lógico es que crezca, ¿no? Entonces, la concubina quizá en un principio trabajaba, luego se embarazó, tuvo su primer hijo, regresó a trabajar, tuvo el segundo hijo y entonces decidieron, es un ejemplo, que ya no trabajara. Bueno, entonces ella se dedica a la casa, desde la mañana, el desayuno de los chamacos, del señor, despedirlo, hacer la limpieza, coordinarse con la muchacha, quizá, no lo sé, no lo sé. Pero el punto es que hay que trabajar en la casa, hacer la comida, planchar, lavar, es mucho que hay que hacer. Bueno, el punto es que a los 25 años de que se dio la unión, el señor se encuentra una chamacona, jovencita, guapita, a lo mejor luego ni tan guapa, y luego agarran cualquier oportunidad. El caso es que pues decide separarse, decide irse y entonces se va con todo. Sí, señor. Con todo lo que haya reunido de dinero, con su patrimonio, con su casa, con sus carros, y la mujer en lo particular se queda volando. Desde el punto de vista patrimonial, quiero decir que sí tiene derecho a alimentos, siempre y cuando los necesite. Es decir, términos generales, no es una regla absoluta. Si la mujer no trabaja, la concubina no trabaja, pues tiene derecho a alimentos. Si la concubina sí trabaja, su derecho a alimentos está cuestionado. Prácticamente hay gente que dice que no. Esto no es así. No es así. Porque la regla de los alimentos no es así. No dice si la mujer trabaja no tiene derecho. No es así. La regla dice que los alimentos deben darse de acuerdo a la necesidad del que debe recibirlos y a la posibilidad del que debe darlos. Por consecuencia, si la mujer trabaja y sus ingresos no le alcanzan para sus alimentos, y considerando alimentos que es la comida, el vestido, la asistencia médica, ojo con la asistencia médica, porque mientras las personas se van volviendo más adultas, creo que se entiende la frase, van creciendo en edad, requieren más servicios médicos por norma general, requieren más gastos y de pronto pues un día están enfermas de hipertensión y otro día, Dios no lo quiera, le da a la gente diabetes y otro día le da síndrome metabólico y así van creciendo las afecciones y va creciendo la necesidad. Aquí lo importante es hacer la conciencia de que conforme pasa el tiempo, el cuerpo humano se va desgastando y requiere mayor atención. Entonces vamos a que en el concepto de alimentos está la atención médica. Bueno, entonces, si la concubina trabaja y sus ingresos no le alcanzan, entonces puede pedir que su concubino le complete los alimentos, ¿no? Esto así opera. Entonces, lamentablemente, así es y no parece que vaya a cambiar pronto. ¿Por qué razón es así? ¿Por qué razón? Bueno, la Suprema Corte, en su sección, departamento correspondiente, se llama la primera sala, que es la que revisa este tipo de asuntos civiles, ha determinado que la unión derivada del concubinato tiene en su constitución algunos elementos diferentes que el matrimonio. Y voy a permitirme tomar mi apunte para leer algunas de las obligaciones del matrimonio y vamos a matizarlas o a compararlas con las obligaciones del concubinato. En principio dijimos que el concubinato es un acto en donde dos personas deciden juntarse, irse a vivir juntos y vivir su amor, de manera que sea libre. ¿Por qué le llaman así? Unión libre. Filosóficamente habría que plantearse si una unión puede ser libre.
Ya de que hay una unión, se coarta una cierta libertad, pero bueno, eso es otro tema. Vamos a hablar que se llama unión libre y deciden. Bueno, mientras no transcurre el término de ley, eso no se llama concubinato, se llama unión libre. Otra forma en que se amarra la figura o se llame concubinato es cuando nazca un hijo. ¿Ok? Bueno, ya entendimos. Pero la intención de los concubinos es ser libres, es una relación de libertad en la cual no existe una sujeción de uno a otro. Habrá que ver ya en términos particulares cuáles son las reglas de cada relación, pero vamos a matizarlo con el matrimonio. En el matrimonio, ambas partes, ambos contrayentes, están de acuerdo en firmar un documento. Hay quienes le llaman contrato, hay quienes no consideran que es un contrato. Eso en realidad no es importante. Si es un contrato o no es un contrato, solo es una manera de encasillarlo. El punto es que ambos firman un documento y por ese documento se crean derechos y obligaciones. Y ambos están de acuerdo en crear esos derechos y esas obligaciones mutuas. Entonces, hay la voluntad y hay el consentimiento de generar derechos y obligaciones. Punto número 1. Hay la voluntad de que no sea una unión libre, que haya un lazo permanente entre ambos cónyuges. Bueno, ¿cuáles son las obligaciones que nacen del acto del matrimonio? En primer lugar, la fidelidad. Y no es un concepto que yo esté inventando o que a mí me parezca o no. Esto no es mi convicción personal, esto es lo que dice la norma jurídica. Los cónyuges deben guardarse fidelidad, deben de vivir juntos en el mismo domicilio, deben darse apoyo mutuo. Entonces, los fines del matrimonio son ayudarse mutuamente a sobrellevar la vida y cuidar la prole. Así decía antes el código. Entonces, cuidar la prole es criar los hijos, crearlos y criarlos. Tener hijos y ver que crezcan. Entonces, ¿qué otras obligaciones? Solidaridad, contribuir ambos a los gastos del hogar, resolver de manera libre e informada cuántos hijos tener y obtener los beneficios materiales propios de la unión. Y por beneficios materiales no estoy hablando de la pensión alimenticia. Toda persona tiene derecho a comer y a sobrevivir. O sea, eso es una esencia, no es un beneficio material. Aunque hay personas que luego lo llevan de un derecho básico a un beneficio material. Bueno, esos son los compromisos esenciales que se adquieren cuando la persona se casa. Ahora, de esos que acabo de leer, ¿cuáles creen ustedes que se traspolan o se aplican en el concubinato? Yo no lo sé. Podría ser que cuando se juntan, se unen, deciden hacer una pareja estable, pueden decidir la exclusividad, es decir, pueden decidir guardarse fidelidad. Obviamente que deciden vivir juntos porque si fuera el caso, vamos a suponer con mucho respeto, de un militar que está en la zona militar hoy y decide juntarse con una muchacha porque lo van a mandar a Sonora y entonces se junta con la muchacha hoy y mañana se va a Sonora y dentro de 2 años regresa, no podemos decir que ahí hubo un concubinato. Al menos en esencia no se creó el concubinato, no hay la permanencia, porque el hecho es vivir juntos, no simples encuentros. Apoyo mutuo, pues si quieren apoyarse y si no, pues cada quien lo suyo. Solidaridad, cuidar la prole, pues si quieren tener prole, si no quieren, pasa nada. Bueno, entonces, en su origen, el concubinato nace como un acto de libertad donde los concubinos se quieren unir, pero sin estar sujetos a reglas. Entonces, como les expliqué desde un principio,
Cuando se disuelve un matrimonio y hay que liquidar la sociedad conyugal, pues existe un conjunto de reglas, un conjunto de situaciones complejas que hay que resolver. Y bueno, en el concubinato no hay que resolver eso, no se atan a través de los bienes, no hay ninguna liga con los bienes. En el matrimonio, en caso de pleito, hay que repartir una casa, por ejemplo, repartir los vehículos. Si no se ponen de acuerdo, entonces hay que rematar la casa, hay que nombrar un partidor, hay que traer peritos, hay que convocar a, ¿cómo se llama?, almoneda, que vengan postores, que se subaste la casa. El concubinato no, pues es libre, la casa es tuya, tú la compraste, ahí te ves, ¿no? Es tuya la casa. Bueno, ya, creo que ya se captó el punto. Bien, quiero decirles que si tienen alguna duda, alguna pregunta, tengo un número telefónico, pueden llamar, lo voy a dejar aquí abajo y también voy a dejar la liga de mi página de internet donde pueden pues informarse de esto, sigan este canal, suscríbanse si quieren que les lleguen las notificaciones, si no quieren, pues no se suscriban, es voluntario esto. Y esto lo he mencionado porque ahora vamos a pasar a una posible solución. Y eso que no hemos hablado de los casos de la herencia. Todavía no hemos hablado de los casos de la herencia, porque la concubina tiene derecho a heredar, pero tiene una reglamentación específica. Quizá es la única situación que podría salvar patrimonialmente a una persona. Bueno, ¿cuál sería la solución? ¿Cuál propongo yo la solución? Si tú estás en concubinato, tu pareja no se quiere casar, no quiere formalizar, no quiere atarse, porque una de las razones por las cuales mucha gente no se quería casar es, decían, porque si me caso y me quiero divorciar es un problemón y se gasta mucho dinero. Ok. Hoy en día ya no es difícil divorciarse. Ya nada más presentas tu solicitud, te fundamentas en el derecho humano del libre desarrollo de la personalidad, que nadie ha explicado qué es eso, pero en eso te fundamentas y con base en ese libre desarrollo, pues te separas y te dan el divorcio. Nadie lo ha explicado, o al menos yo que yo lo haya entendido, no lo he entendido, porque ese cliché se usa para todo. Si alguien quiere fumar marihuana de manera lúdica, es que es el libre desarrollo de mi personalidad. Bueno, pues está bien. Y si alguien quiere dedicarse a cosas ilegales, no, pues es que es el libre desarrollo de mi personalidad. No, está bien. Y si alguien va y pinta Palacio Nacional ahí, pues es el libre desarrollo de su personalidad, el pintor, ¿no? Bueno, el caso es que con base en eso se decreta el divorcio. Entonces, ya divorciarse no es difícil, por lo tanto, si ese es un argumento para no casarse, pues ya no se sostiene esa argumentación. El hecho es que yo la propuesta que le hago a una persona que está unida en concubinato y que quiere asegurar dentro de lo posible una situación económica, yo sugiero dos figuras. Sugiero la copropiedad. La copropiedad significa comprar cosas y ponerla a nombre de dos personas. Es decir, se compra una casa, está a nombre de la concubina y del concubino. Se compra un ranchito a nombre de la concubina y el concubino. Se compra unas vacas y entonces las señoras, con mucho respeto, involúcrense en los negocios. Hay que involucrarse. Oye, que se compra el concubino un carro, muy bien. Que le compra una camioneta a la señora, que la ponga a su nombre. Que la ponga a su nombre, que esté la factura a su nombre. El darle las llaves y decir, ahí está la camioneta vieja, eso no es nada, punto, así. Otro día se la lleva y se la quita y no pasó nada, no hay nada que reclamar. Entonces, pues yo entiendo que en un principio el concubinato nace como una ilusión de vivir con una persona que es muy amable, muy bonita, muy atenta, muy cariñosa, pero con los años, con el peso de las obligaciones, con el peso de los hijos, con la tolerancia de años, las relaciones cambian. En un principio son
pues es amor y se sabe que químicamente se afecta a la persona en su cerebro, sus sentimientos. Por eso dice el amor es ciego. Pero con los años empiezan a recuperar la vista. Bueno, entonces, al momento que viene la fractura por una infidelidad o por dos infidelidades o por incompatibilidad de caracteres o porque el señor es muy cochino y deja todo tirado, por lo que quieran, cuando hay la separación, ya esos sentimientos que había de solidaridad, de ayuda, de apoyo, de cariño, todo empieza a romperse, ya no es aquel Entonces, ¿qué hay que hacer? Pues hay que tratar de dialogar, de decir, oye, ya estoy grande, no me dejes en esta situación, pues cásate. No, que no me quiero casar. Bueno, pues entonces asegúrame, cómprame una casa, ponla a mi nombre, a nombre de los dos, o piensas abandonar. No, no, ¿cómo crees? No te voy a abandonar. Bueno, entonces vamos a compartir. Y esa sería mi propuesta para resolver esa situación del concubinato respecto a los bienes. Hay que tener mucho cuidado porque la ambición también puede cegar a las personas. Propiamente la concubina no tiene un derecho que ejercitar sobre el concubino. Y por ahí les doy un tip para que lo estudiemos. Yo tampoco lo he hecho un razonamiento. Hay algo que se llama la doble jornada. Habría que estudiar si en el caso del concubinato y que hubiera doble jornada, podría aplicarse una compensación, pero hasta el día de hoy, por hoy, todavía no opera. Entonces, pues ese sería mi comentario, mi plática sobre las desventajas económicas del concubinato. Efectivamente, la mujer se puede quedar en la calle volando, más grande, con pocas posibilidades de trabajar y pues dependiendo de la calidad de sus hijos, si tiene hijos. Y no me parece que sea algo justo, ¿no? Pero bueno, no es mi opinión, son decisiones de las personas. Mi nombre es Fidel Estrada Palma, estoy para servirles. Quiero decirles que, aparte de litigar, también me dedico a dar talleres platicando y explicando, tal como lo he hecho ahorita, pero desde un punto de vista práctico, cómo se hacen las cosas en los juzgados. Son talleres de derecho familiar sobre alimentos, sobre divorcios, sobre sucesiones y los temas de derecho familiar. Si están interesados, mándenme un inbox. No es cierto, escríbanme su correo aquí abajo o manden un inbox, pues si lo encuentran, lo mandan. Y con mucho gusto les doy informes. Es lo mismo que estamos platicando aquí, pero tiene una estructura, tiene una metodología y vamos analizando casos reales, explicando cómo se resuelve cada caso, qué escrito se presenta, cómo se redactan las demandas y llevamos una metodología. Las personas que han tomado el curso quedan verdaderamente contentos y se inscriben a otro. Y luego dicen, maestro, haga otro. No me da el tiempo de ser tantos. Pero ya estamos en eso. Bueno, muchas gracias por su atención. Cuídense mucho. Que Dios los bendiga y hasta la próxima.